Dios les bendiga a todos. Doy gracias al Señor por este privilegio de poder estar aquí delante para hablar de su palabra, para que Dios me use. Les voy a pedir que abran su Biblia en Hebreos 11:1. Bueno, mi versión pone: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora me gustaría que se lean otras versiones, que no sea esta. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Otra versión? Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, pues parece que hoy toca de fe. De verdad, me ha encantado porque, no sé, sobre todo la última alabanza, la presentación de Zoe ahora, ¿no? Me toca mucho. Me toca mucho con el tema de la fe. Y bueno, nada, yo creo que Dios ha prometido un año de victoria, ¿no? Y claro, las victorias, para tener las victorias, ¿no? Pues hay que batallar a veces, ¿no? Las victorias no siempre llegan así de toma, aquí está, con Amazon. A veces, pues hay que batallarlas, ¿no? En muchos ámbitos de nuestra vida. Bueno, voy a empezar exaltando la fe, ¿no? Como un don, ¿no? Un regalo, un componente, un arma, una herramienta, ¿no? Del cristiano muy poderosa, maravillosa, sobrenatural. Yo creo que esta comunidad hemos vivido a nivel de comunidad, ¿no? Porque cada uno de nosotros hemos vivido nuestra fe en particular, ¿no? A nivel de familia, a nivel de personal y tal. Pero nosotros como comunidad, yo nunca había tenido esta experiencia, ¿no? Voy a hablar del caso que acabamos de ver, ¿no? De Marisela, de su bebé, que realmente ha sido el poder de Dios manifestado. Todos los miembros lo sabemos. Entonces, claro, la fe, ¿vale? También, si estamos faltos de fe, pidamos a Dios, ¿no? Porque Él nos va a dar, Dios nos va a complementar esa fe que nos hace falta. Pero, hermanos, ¿para qué vamos a usar la fe? ¿No? Voy a usar la frase de Antonio, que a mí me gusta mucho. La fe es como un músculo, ¿no? ¿Cuántos de aquí han ido en alguna vez en su vida al gimnasio? No. Vale. ¿Cuántos han ido a pilates, a yoga, a aeróbic? Yo he ido a yoga. En algún momento... No obligado. Bueno. ¿A quién más lo han obligado? A ver, a hacer educación física. En el cole nos metían unas, ¿verdad? Y yo no era de deporte, Dios mío, porque yo era así, de flaquita. Entonces, cuando me venía la pelota, yo hacía así. Y entonces se enfadaban mis compañeros porque yo no iba con agresividad. No, yo me escondía porque yo tenía miedo de que aquello me rompiera un hueso. Le tenía miedo a la pelota. Entonces, bueno, muy mal, muy mal. Era mi peor nota, la educación física, bueno, en fin. Entonces, volviendo al tema. La fe, pues es como un músculo, ¿no? Que se puede ejercitar, y cuando estos que levantan pesas, ¿no? Pues empiezan levantando poquitos kilos, luego les van aumentando, ¿no? Eso es lo que pienso, creo que así es la teoría, ¿no? De pronto no levantan 200 kilos, pienso yo. Bueno, pues la fe también es así, ¿no? Entonces la vamos a ejercitar, pero la vamos a ejercitar correctamente. Yo personalmente sé que a veces he ejercitado mi fe no del todo correctamente, ¿vale? Entonces, no sé, el Señor me ha
tocado, no sé, me ha llevado, me ha inspirado a hablar de esto. La fe ciega. También hay fe ciega. ciega. Entonces, ¿en qué momento ejercitarla, no? ¿En qué momento vamos a poner en prácticas? Aquí voy a pedir que algunos voy a dar, que me ayuden, por favor. Primera de Juan 5:11, lo puede leer Eduardo. Antonio, Juan 3:16. Aida, primera de Juan 1:9. Areli, Filipenses 4:19. Ana, Mateo 11:28. Más tiene Biblia. Carlos, es que no miro. Hechos 1, del 4 al 5. Bueno, ahora vamos a ver una serie de lecturas así rápidamente, ¿vale? Que donde yo la llamaría como necesidades esenciales de un cristiano. Tiene un versículo que me parece. ¿Sí? El apóstol Pablo enseñó que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreo 11:1 dice, alma dijo algo similar, si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. La fe es un principio de acción y de poder. Amén. Gracias. Sí. Eduardo, ¿puedes comenzar con la primera lectura? Hemos dicho Juan 5:11. Sí. Sí, dice, pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo... Primera de Juan, perdón. Perdona, te lo dije yo mal. Primera de Juan, sí. Podemos leer Juan 3:16 entonces, para ir avanzando. No, tú primera de Juan, perdona, Eduardo. Sí, Antonio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vale. Vemos que es la promesa de la vida eterna, la promesa de la salvación. Para recibir esta promesa necesitamos fe, necesitamos creerle a Dios, porque muchas veces, como cristiana, yo todavía he dudado. Hermano, yo no sé tú, pero yo sí, he dudado. Eduardo. Versículo 11. 5:11. 5:11. Ay, perdón. 5:11. Pero sé lo que te he leído. Pero él respondió, al hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Primera de Juan 5:11. Pues entonces la tomé mal. Primera carta de Juan. Y este es el testimonio de Dios, que ha dado su vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo y al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Otra vez, la promesa de la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Otra promesa, Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Todo lo que Él suplirá, las necesidades, ¿no? Va a proveer la provisión que necesitemos. Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Para los que necesitamos descansar en Él, los que estamos agobiados y cansados de la vida, ¿no? De las cargas, de la dureza, ¿no? Otra promesa. Hechos 1, de 4 al 5. Y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo,
oísteis de mí. Oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Amén. Otra promesa, el Espíritu Santo. Y primera de Juan 1:9 ya se leyó. No. Y dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén, gloria a Dios. Este es para el perdón de pecados. Y podíamos estar aquí y amanecer leyendo las promesas. Podemos amanecer y no vamos a acabar, vamos a seguir leyendo. Entonces, estas promesas que están en la Biblia, que son verdad, que son actuales, son para ti y son para mí. Pero para poder vivirlas, concretarlas en la vida, se requiere fe. Creerle a Dios, entregarnos a Dios, rendirnos a Dios. Lo que pasa es que yo estoy en mi carnita y a veces quiero hacer las cosas en mis fuerzas. ¿Vale? Luego, vamos a decir que estas son como necesidades esenciales de un cristiano, ¿vale? O sea, que esto no es negociable. O sea, el cristiano que no cree en esto o que no quiere creer en estas promesas, que no quiere recibir estas promesas, entonces no va por el camino, ¿vale? El que no quiere recibir estas promesas, el que no quiere estas promesas en su vida, ¿no? Entonces, es muy esencial, es como primario, ¿vale? Esto es como de principiantes. Para empezar a caminar en el camino del Señor, estas promesas son nuestras y ya sé que es nuestra lucha, ¿vale? Porque no nos sentimos dignos de recibir ese regalo. A veces no nos creemos. A mí me ha costado horrores que me entre en la cabeza que Jesús murió por mí en la cruz, ya sea por mi orgullo, ya sea por mi necesidad de me lo merezco y no me lo merezco, ¿vale? Y por otra serie de razones, a mí me ha costado muchísimo aceptar que un ser murió por mí. Y bueno, el Señor pues me ha ido convenciendo. Es que fue por ti, te lo creas o no te lo creas. A ti te hubiera gustado que fuera de otra manera, ¿verdad? Me dice el Señor. Pero no, fue así, esa es mi manera. Y así lo quise hacer yo. Porque a mí me duele que a Jesús le hayan matado. Dios mío, pero por favor, ¿no podías hacerlo de otra manera? No, porque yo quería que fuera así. Y si tú todavía no te lo has creído y si tú todavía estás ahí como que... bueno, si acaso, pues no sé, por los más pecadores, porque como yo soy menos pecadora. Quizás por los malos, por ellos sí, pero yo no. O sea, yo no merezco, o sea, mi maldad no merece que alguien muera por ella, ¿no? Eso también podría estarme a mí, a Silvia, ¿vale? Como costando que acepte ese regalo, ¿no? Esa gracia. Entonces, bueno, esta es la primera parte, ¿vale? Que los cristianos hay cosas en las que tenemos que creer y esa será nuestra lucha, ¿vale? Y tenemos que creer que hay un Espíritu Santo y que se manifiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego hay otra parte, ¿vale? Hay otra parte o hay otro ámbito donde nosotros también ejercemos la fe, ¿vale? Porque unas son las promesas de la palabra y otra parte es, mirar, alguien que me lea, no, la voy a leer yo. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es un versículo que a mí me gusta mucho y que me lo sé de memoria. Y en muchos momentos de mi vida me ha dado fuerza, me ha dado esperanza, me ha dado ánimo y me ha ayudado a fortalecer mi fe, ¿no? Esta promesa. Pero ha habido momentos también que esta interpretación, ¿vale? De que todo lo que pida en oración, creyendo, es decir, con fe, lo recibiré,
a mí me hizo como errar y darme contra la pared, ¿vale? Porque a veces nosotros tenemos unas necesidades o creemos tener unas necesidades que no necesariamente son necesidades alineadas con la voluntad de Dios. Vamos a leer otro versículo. Y se me olvidó anotar la cita. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Alguien que me diga la cita porque me olvidé ponerla. Primera de Juan. Sí, Primera de Juan. Bueno, la daremos después si a alguien le interesa. Pero bueno, creo que es un versículo también bastante conocido. Y a mí este versículo como que me aclara más las cosas. Porque dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, de Jesús, ¿no? De Dios. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo creo que aquí nos está hablando más clara la palabra también, ¿no? O por lo menos a mí, que yo voy acomodando. 5:14. 5:14. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, hermanos, pedimos cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestra humanidad, ¿vale? Porque somos humanos, porque estamos en esta carne, en este pellejo. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón. Sí, dímelo. Sí. Julián, dímelo. Jeremías 17:9. De memoria no me lo sé mucho, pero engañoso es el corazón que lo metido conocerá, me parece. Sí. Sí. Jeremías 17:9 lo he dicho, ¿no? Sí, 17:9. 17:9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Dice esta versión. Sí. Pero los eslogan de estos tiempos son, sigue tu corazón, escucha tu corazón. Sí. ¿No? Escucha tu corazón, sigue tu corazón, es el eslogan, ¿no? Porque, bueno, pues como ahora pues está de moda no creer en Dios, ¿no? Creen en Dios los ignorantes. El corazón tiene la razón. Exactamente, hay muchos eslogans, ¿no? Que nos dicen esto, pero es verdad que a veces nuestro corazón es un poco terco y que nos lleva por caminos que están muy alejados de la voluntad de Dios, ¿no? De lo que Dios tiene, de lo que Dios ha soñado para nosotros. O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy orando porque le digo, Señor, ¿qué va a pasar si no me dan ese trabajo que yo quiero? Me han prometido un trabajo que estoy muy ilusionada con ese trabajo. Y digo, y un día se me cruzó por la cabeza, ¿no? Y si no te lo dan, ¿qué pasaría? Otro mejor. Nada. Y yo quedé como, claro, porque las expectativas mías que ahora mismo tengo, el deseo que tengo, el anhelo que tengo, porque yo solo le veo lo bueno a ese trabajo, ¿vale? Me hace estar como centrada y mi oración es por ese trabajo, ¿no? Que lleguen niños, que tal, que pascual. Y ese día fue como una sacudida, me sacudió esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si no sale ese trabajo? Y entonces yo le dije, ay, Señor, pues si no sale, tú verás, me voy a llevar una buena desilusión, pero me vas a ayudar a entender tu voluntad entonces, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que yo podría estar invirtiendo mucha energía y mucha fe en una cosa que no es la voluntad de Dios. Entonces, ahora me dirás, ya Silvia, pero ¿y entonces cómo vamos a saber si esta es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, esto es muy confuso, Jolín. O sea, ¿cómo vamos a saberlo, no? Entonces,
¿cómo vamos a saber, no? Si una petición, un deseo, una necesidad, ¿vale? Está alineada con la voluntad de Dios. Entonces yo creo que cuando nosotros tenemos dudas, hermanos, cuando tengamos dudas de si esta es la voluntad de Dios, o te ves ante una encrucijada que tú no sabes qué hacer, te has visto en una encrucijada de decir, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Un problema, una situación familiar, una situación de pareja, una situación con tu hijo, con los hijos. No sé, a veces nos encontramos, ¿qué hago? O sea, con esta papadita de 12 años, ¿no? Cualquiera que dice, ay, pues desde fuera es bien fácil, ¿no? Haz esto, haz lo otro, haz aquello. No, hay que estar en el pellejo del Padre, ¿no? Para que veas de que, ay, madre, ¿y esto cómo lo muevo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le convenzo? ¿Irá por ahí? ¿No irá por ahí? ¿Qué consejo le doy? A veces nos vemos en esas encrucijadas con los hijos. Con Zoe va a empezar ya a dar su guerra de ¿qué hago? A ver, ¿cómo lo hago? Y entonces tal, ¿y qué le digo? ¿Le digo? ¿No le digo? ¿La dejo? Vamos a, o sea, es así, ¿no? En los trabajos, ¿no? Cuando aquel jefe me empieza a sobrepasar los límites, ¿no? En lenguaje, en la forma de dirigirse a mí, en la injusticia en cuanto al salario, el abuso en cuanto a las horas de trabajo. Entonces, claro, mi tentación es Silvia, ¿vale? Irse sin decir nada, ni mu, yo no digo ni mu, sin resolver los problemas. Yo. O sea, tú no, espero que tú no, pero yo me voy, no digo nada, no resuelvo el problema. Ahora bien, por detrás escupo dragones. Esa soy yo. El Señor está trabajando en mí, ¿vale? Pues bien, el Señor está trabajando conmigo. Vamos a aprovechar el comercial. En el grupo de mujeres también el Señor está trabajando conmigo en este aspecto. Entonces, pues nada, volviendo al ejemplo, ¿no? Entonces, pues resulta que allí voy a crecer en ese trabajo. Resulta que estoy en ese trabajo porque yo soy una persona que Dios sabe que tengo que aprender a poner límites al otro. Dios lo sabe. Y estoy ahí seguramente por eso. Porque yo tengo que aprender a decir, no, mire, discúlpeme, pero así como me está hablando, no, yo no puedo seguir hablando con usted. Mire, no, eso que usted está diciendo no es cierto. Mire, tal, el Señor, de alguna manera, ¿no? Yo creo que a veces aquel versículo de para los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Amén. Y a veces nosotros estamos en situaciones muy incómodas, que queremos huir, queremos irnos, queremos mandar a la porra todo y resulta que no, que hace falta que te quedes ahí y que luches, porque Dios te va a dar las herramientas. Porque Dios te va a dar la palabra, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, el valor, lo que necesites para poder crecer en tu vida personal, en tu vida espiritual, interior. Entonces, vamos a volver a la pregunta. ¿Cómo saber si nuestro deseo, nuestra necesidad, nuestra petición está alineada con la voluntad de Dios? ¿Cómo saberlo? Entonces, primero de todo, cuando tú tienes dudas, no hagas nada. No muevas hilos. No, o sea, porque por aquí estás diciendo, no, estoy orando, voy a pedirle al Señor, pero por acá estás llamando a tus contactos. No sé si me explico el ejemplo, ¿no? O sea, estoy llamando a mis contactos para que tal, para que cual, para que me ayuden, para que tal, para que le digan, para que traigan, para que venga. O sea, como que yo realmente estoy haciendo mis cosas, ¿no? Entonces, espérate, si tú tienes dudas, si tú no sabes, lo mejor es quédate quieta, quédate quieto.
y escucha la voz de Dios. Primero, hasta que Dios te dé el ok, porque cuando Dios te dé el ok, hombre, vas a dar pasos. No va a llegar a la puerta la solución, toma, no. Pero sí, yo creo que esperar a que Dios nos dé el ok. Porque yo he sido de las que, sí, estoy orando, hermana, estoy confiando en el Señor, que Él hará, pero yo ya he hecho, vamos, una buena lista de cosas. Ya tengo reservado tal cosa, ya tal, y yo sola me estoy engañando. O sea, es que el Señor se debe de quedar y decir, ay, Silvia, espérate, no hagas nada todavía. Sí, Bueno. Yo dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, si te quedas quieto, pero ese es un dicho humano. Ese no está en la Biblia. No lo sé, pero ya le sabes, supuestamente. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Vale, eso más adelante, ¿vale? Pero al principio es fíjate de mí, dice el Señor, al principio. Entonces, bueno, pues quedarnos quietos, ¿vale? No hacer nada en pos de. Segundo, aquí hay una cosa que es rápida, inmediata. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice cosas de entrada que ya te está diciendo, ya me está diciendo. O sea, si no estoy segura, me encontré un sobre con 1.000 euros. No sé si devolverlo, no devolverlo, ¿no? Porque me lo encontré en el trabajo, ¿no? Y entonces comienzo a orar, Señor, es que tú sabes que yo tengo esta necesidad. Yo creo que tú me has mandado este sobre a mí. Esta bendición me la has mandado. A ver, estoy poniéndole un poco de exageración, ¿no?, a la cosa, pero claro, entonces tú te ríes y dices, no, mira, no. O sea, no. O sea, no. Es que no. Y así podemos poner 1.000 ejemplos de cosas tan evidentes. Entonces, no nos hagamos los tarugos, como dijo Chespirito. A quien Dios se lo da, que San Dios se lo bendiga. Que otro día estaba yo en el cine. Vi un señor que me preguntó, ¿tú eres un valiente? Y le digo, yo, por me quedo extraño. Y me dice, porque andas en chanclas. Entonces me dice, ¿quieres para comprarte una zapatilla? Pero si me das el dinero, lo vas a hacer. Y me va a caer 40 euros. Ah, bueno. Mira. Pero fue como directa la bendición. Eso es otra cosa. Claro que sí. Que me vinieron como anillo al dedo. ¿Ves? Con 40 euros. Sí, pero esa fue una bendición que Dios te dio, no que tú te la inventaste, porque a veces nos inventamos las bendiciones. Esa es una bendición claramente. Bueno, pues vamos a seguir. Entonces, la palabra, ¿vale? La palabra no nos va a engañar, ¿vale? Aquí está. Hay cosas que son tan evidentes que no nos enredemos y no nos contemos historias nosotros solos, ¿vale? Entonces, hay una visión, una instrucción para la vida del cristiano y hay cosas que son muy evidentes. Entonces ahí, pues no nos hagamos chibola, como dice el hondureño, ¿no? La palabra de Dios. ¿Quién puede leer Juan 8, del 31 al 32? Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se manteniesen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Es un versículo que a mí me encanta. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor. Yo fui una cristiana que yo no leía la Biblia. Yo iba a la iglesia
y lo que el pastor predicaba o la persona que predicaba con toda su buena voluntad, ¿vale? Y seguro que con todo su cariño, pues yo me lo tragaba. Como no leía la Biblia, pues yo no constataba, no confirmaba. Y realmente, al no leer la Biblia, estoy como ajena, estoy lejana, estaba lejana de Dios. Y cuanto más voy leyendo la Biblia, más conozco a Jesús. Y me siento más en relación, más en comunión y más cerca. Entonces, aquí está la instrucción. No nos perdamos. Que resulta que nos vemos ante una situación que no está claramente definida aquí, porque hay muchos matices en nuestras vidas, ¿no? Y en nuestras realidades, cada uno tenemos distintas realidades. Entonces, ¿qué pasa? Pues escuchemos a Dios. Una escucha enfocada en Dios, no en mis emociones, no en mis pensamientos, no en mis deseos. Porque mirar, cuando el ser humano está agobiado por una situación de miedo, de soledad, de desesperación, de dolor, de angustia, de preocupación, de ansiedad, y puedo seguir aquí, ¿vale? Cuando el ser humano nos vemos así, es lógico que lo que queremos es quitarnos ese problema en cuanto antes. Es que es como unas brasas calientes que queremos tirarlas, ¿no? Porque no las vamos a sujetar. Y entonces ahí es donde nos viene la desesperación. Y ahí es donde comenzamos a mover los hilos para ver dónde nos quitamos aquello, ¿no? Porque somos humanos y es así. A veces pues viene la debilidad, ya no aguantamos más, ¿no? ¿Qué pasa? Que si nos ponemos en una escucha enfocada en Dios, ¿vale? No en nuestra carne, no en nuestros sentimientos, no en nuestras emociones, tal, no en los consejos inapropiados, porque mirad, hay mucha gente que nos quiere y hay mucha gente que es buena y tiene muy buena voluntad, pero te puede dar un consejo que está desalineado con la voluntad de Dios. Y tú y yo somos cristianas y cristianos. Tengamos cuidado porque no podemos oír a cualquiera. Abraham, no lo vamos a leer, pero bueno, leerlo en casa, en Génesis 15, Dios le promete, ¿no? Le promete su descendencia, ¿no? Y le dice, sal fuera. No, porque él iba, Abraham, yo te voy a recompensar, le dice. Abraham venía de haber ganado unas batallas, y le dice, yo te voy a recompensar, le dice, eres mi siervo, yo te voy a recompensar. Y entonces él le dijo, ay Señor, ¿y para qué me vas a recompensar? ¿Con qué? ¿Para qué? Si es que yo no tengo ni descendencia, ¿a quién dejarle mis riquezas, ¿no? O sea, yo no tengo ni a quién herede lo que me des, entonces, ¿para qué, no? No me has dado descendencia, le dijo, y entonces no sé si vale la pena que me lo des. Y entonces el Señor le dice, no, Abraham, es que yo te voy a dar descendencia, ven aquí. Y se le llevó afuera, ¿no? Y le enseñó el cielo, ¿no? Yo me imagino que allá como no había luz en aquel tiempo, ¿no? Tenía que ser aquel cielo estrellado, precioso. Y entonces, pues no había luz en ninguna parte. Le dijo, mira, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Maravilloso, ¿no? La promesa. Y entonces, Abraham se quedó, ¿y cómo voy a saber yo que esto va a suceder? Luego le pidió que hiciera un sacrificio, tal. ¿Qué pasaba? Que el hombre le entraban los años, y cuando tuvo la edad de, no me acuerdo cómo, 80 y algo, ¿no? 90 años, creo. No, antes, resulta que a Sarai, ¿cómo se dice? Sarai,
Sara, ¿se pronuncia Sara? Bueno, pues Sara, pues, que Sara también era muy mayor ya. Y entonces Sara se le ocurre, no le dijo, yo tengo esta esclava egipcia, tener hijo con ella, le dice, tener hijo con ella y será nuestro, porque como es mi esclava, va a ser mío y tuyo. Tuvo una gran idea, Sara. Y Abraham, el padre de la fe, dijo, vale, pues sí, es que es la verdad, tú y yo estamos viejos ya, y vamos a ver, pues antes de que nos vaya el tren. Y en verdad, pues, tuvo un hijo con aquella esclava egipcia. Pero cuando tuvo 100 años, eso es lo que pone la Biblia, ¿vale? Si son años reales de la actualidad, no lo sé. Pero cuando tuvo 100 años, pues pasaron muchas cosas, ¿vale? En el medio. Pero vamos con la promesa otra vez. Vuelve el Señor y le dice, no, es que yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar ese hijo. Y llegaron unos 3 ángeles, ¿no? Y hablaron con él y le dijo, dentro de 1 año te voy a visitar y tu mujer va a tener un hijo. Y Sara por detrás. Están locos estos. ¿Cómo voy a tener yo hijos a estas alturas? Sara se rió. Y los ángeles le dicen, ¿y por qué se ríe tu mujer? Y la otra, claro, no, yo no me reía. No me reía, se retractó, ¿no? De que se reía. Y al año, gracias a Dios, Dios cumplió su promesa. Pero por el camino, hubo allí como la tentación de mover yo mis propios hilos, hacer y tal. Pero bueno, hay algo que yo rescato de esto, y es que Abraham, a pesar de la metedura de pata, porque yo no sé, si no, Antonio nos predicará otro día de esto, Dios todo usa para bien, pero a pesar de esa metedura de pata, con 100 años Dios le da un hijo. O sea, es que es maravilloso, Dios cumple su palabra. Cumple su palabra. ¿Pero por qué? Porque este hombre, a pesar de eso, no le creyó a Dios, le siguió creyendo. ¿Qué pasó en el medio con Dios y tal? Yo he leído y no me enteré, ¿vale? Si Dios le reprendió o eso me parece que a mí que no lo pone. Pero sí que es verdad que a veces escuchamos los consejos de otros, ¿no? Para solucionar y para llegar, los atajos, ¿no? Para salir pronto. Y luego, bueno, pues si nos enfocamos en Dios, si escuchamos a Dios, ¿vale? Vamos a vivir en una actitud de entrega, en una actitud de rendición, ¿vale? No de rebeldía, no de miedo, no de ocultación, ¿no? Vamos a estar delante de Dios de otra manera, rendidos. Y mirar, Dios te puede revelar. Dios te puede revelar a través de su palabra, a través de un sueño, a través de una palabra de un siervo, que tú ni le habías preguntado, ni sabía nada, y esa persona va y te da una palabra. Y tú vas a saber que es del Señor, ojito, el Espíritu Santo te lo va a decir, que esa palabra es para ti. ¿Y qué pasa? Que cuando Dios te diga lo que haya que hacer, cuando Dios te diga si esa es su voluntad, cuando Dios te diga, no, mira, mi voluntad es esta y esta, ¿vale? Es mejor que la escuchemos y es mejor que la agarremos. Yo tuve una experiencia muy, muy fuerte, muy grande, no sé si le he contado en alguna ocasión. Yo me encontraba ante una situación familiar muy gorda, y lo estaba pasando muy mal yo, pero muy mal. Y no tenía paz. Y aquello se extendía en el tiempo, y para mí los días eran de chicle, y las semanas eran de chicle.
el sufrimiento que yo llevaba dentro, ¿no? Y entonces el Señor me habló y lo voy a decir, fue a través de 2 sueños. Yo los comenté en aquel entonces con alguien y esta persona pues me dijo, mira, yo veo esto y esto, pero no lo sé. Y luego le conté el segundo sueño y el segundo sueño era igual, pero no lo sé. Habla con el Señor a ver qué te está pidiendo. Y yo vi con claridad lo que el Señor me pedía. ¿Saben qué? Sentí una gran tristeza, sentí un gran dolor, más grande el dolor, cuando vi lo que Dios me pedía. Pero si yo oraba para que Dios me resolviera el problema, no para que me lo hiciera más grande. Yo oraba para que Dios me quitara el brasero, no para que me diera 2. Y claro, para mí fue como un balde de agua fría, como se dice, ¿no? O sea, Señor, pero ¿por qué me dices que es esa la solución? ¿Cómo me dices eso? O sea, no me cabía en la cabeza. Y en aquel momento tuve más angustia, más dolor, porque mi humanidad es esa, ¿vale? Porque yo soy así. Y mirad, hubo un momento tan decisivo de mi vida que yo le tuve que creer a Dios. Si Dios, que me ama a mí y que ama a estas personas, si Dios me dice esto, es porque Él cuidará de mí y cuidará de estas personas. Él no me va a dejar en el aire, no me va a dejar burlada, no me va a dejar avergonzada. Él no me va a destruir a mí, ni va a destruir a los míos, jamás, nunca. Y entonces fue un momento muy decisivo, hermanos. Y recuerdo que yo quería orar, pero ya no oraba, solo lloraba, según era tan grande aquel problema, aquella situación. Yo no era capaz de hacer eso que Dios me pedía, hermanos, porque creo que es la decisión de mi vida que yo, bueno, supongo que 2, pero esta es sobre todo la decisión que yo he tomado con más conciencia, que yo le he dicho, Señor, aquí está, hasta que no me hables no voy a hacer nada. Es la única vez de mi vida que yo he hecho eso, es la única, nunca he tomado una decisión con tanta conciencia. Y bueno, y entonces estaba en que Dios me da la respuesta, pero yo no la podía aceptar. Era demasiado para mí hacer aquello que Dios me dijo. No, lo que hay que hacer es esto. Y entonces me acuerdo que un martes estuve ahí como desahogándome mucho, miércoles, jueves, y mi petición era, Señor, te escucho lo que tengo que hacer. Sí, ya lo oí, pero yo no soy capaz. Yo no tengo fuerzas. Yo no tengo fuerzas para hacer eso que me pides. Y entonces, el jueves y el viernes por la mañana, me levanté con decisión. Digo, tengo que hacer esto. Sí, y lo vi claro. Y vi como que la niebla se iba levantando, ¿no? Ya no era aquella oscuridad, vi como que la niebla se iba levantando y digo, ciertamente, sí, porque esto es probable que lleve a esto y a esto. Oh, no, Señor, pero yo creo que sí. Y comencé como, no sé, como a confiar, a decir, ay, pues sí, parece que sí. Y si no, Señor, pues no sé, tú sabrás, pero si es esto, yo voy a obedecerte. Y bueno, con dudas, ¿vale? Todavía con dudillas, bueno, pues hice lo que tenía que hacer y cuando terminé de hacerlo, me di cuenta
al ver todo el panorama, al ver a las personas, al ver las reacciones, vi que digo, efectivamente, era lo que había que hacer. Efectivamente, era lo que había que hacer. Y a partir de ahí, ¿vale? Hubo dolor, ¿vale? Hubo sufrimiento, no lo voy a negar, hubo, porque a veces tomamos decisiones muy radicales en nuestra vida, ¿no? Muy decisivas, vitales, ¿no? Pero vi la mano de Dios y el enemigo me acusó mucho, me señaló mucho, ¿no? Que ¡guau! Lo que está haciendo, ¡guau! Lo que estás haciendo, Dios mío, sé que es cristiana, mira lo que hace. Y yo decía, Señor, tú me lo has pedido y tú sabes por qué ha sido. Y miren, con los años, hermanos, yo vi la gloria de Dios. Yo vi que Dios estuvo allí en todo tiempo, sosteniendo. Eso que yo quería haber estado sosteniendo, que yo estaba allí jugando con 8 pelotas a la vez, ya no las tenía en mi mano. Dios estaba sosteniendo toda aquella situación, hermanos. Dios lo hizo para la gloria de Dios. O sea, para mí ha sido no sé, de verdad que un hito en mi vida cristiana. O sea, una señal, una marca en mi vida cristiana. Eso que me ocurrió. Para la gloria del Señor. Y he visto que fue para bien. Fue para bien lo que Dios me pidió. Luego también, por supuesto, puedo dar más testimonios, pero no, eso en otra ocasión. Pero sobre todo quería dar, porque es lo más grande en cuanto a decisiones, ¿no? Directas que yo le pedí a Dios, que me hablara, que me revelara, que me dijera, y Dios lo hizo, hermanos. De verdad se los digo, Dios lo hizo. Dios me habló, no sé cómo Dios te va a hablar a ti. No sé cuál es tu lucha. No sé cuál es tu necesidad que tú ahora tienes. No lo sé. No sé cuál es tu deseo. Dios sí lo sabe. Él sí lo sabe. Y Él quiere que tú vengas. Él quiere que no hagas nada. De momento, si tienes dudas, no hagas nada. Él quiere que vayas a su palabra, que lo mismo vas a su palabra y ya está, resuelto. O te enfocas en Dios y dejas de oír a los demás. O le pides esa revelación sobrenatural, porque para mí son revelaciones sobrenaturales, ¿no? Las que Dios te habla. Ha habido gente que le habla audiblemente. Hay gente que ha oído la voz de Dios. No hagas eso. Ve a tal lado. Bueno, vosotros, ¿no? Los evangelistas ya habéis tenido muchas experiencias de esas. Entonces, hermanos, ejercitemos la fe correctamente. Y cuando tengamos dudas, ya vimos los pasos. La palabra, ¿qué dice la palabra? Respecto a esa duda, esa necesidad, ese deseo que tengo, esos planes que tengo. Digo de planes vitales, ¿vale? No le vas a preguntar al Señor si vas a la churrería o si vas al otro. No. Cosas importantes, ¿vale? A Dios le vamos a venir con las cosas importantes. No si me compro los tacones rojos o los azules. No. Vamos a venir con cosas reales. Y, bueno, pues la palabra, la escucha a Dios, dejar de escuchar a otros, pedir a Dios revelación. Y bueno, me quiero despedir con un versículo que se llama, ay Dios mío, que está en Jeremías 17:7. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? Nos despedimos. Bendito es el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Lee el otro. Sigo. Sí. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente, no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará su fruto. Amén.
Bendigamos al Señor, hermanos, y no dejemos de buscar su presencia cada día.